Sí, buenas tardes. Pues aquí estamos otra vez haciendo otro video acerca de la palabra de Dios. Pues un tema muy controversial el día de hoy acerca de en Romanos 12:2 dice así. Dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación del entendimiento, de vuestro entendimiento, para que conozcáis cuál sea lo bueno, la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Sí? Digo pues por la gracia que me has dado. Entonces, tenemos que renovar el entendimiento, el conocimiento acerca de lo que es Dios, ¿no? Acerca de Dios. Principalmente que el precio, pues, de nuestro pecado ya fue pagado en Cristo, ¿no? ¿Verdad? En Jesucristo. Y vamos a hablar acerca de que no contamina al hombre lo que entra, sino lo que sale, porque lo que entra va directo a la letrina. Se refiere a que mucha gente piensa que por comer, ¿verdad? Por comer o dejar de comer agrada a Dios, ¿verdad? O beber o dejar de beber agrada a Dios. Entonces, o quiere establecer el reino de Dios con eso, pues de abstencionismos, pues de abstenerse de situaciones. ¿Sí? Cuando Dios ya el sacrificio ya fue hecho completamente, pues no, que ya nos justificó, ya nos salvó, ya nos perdonó y ya nos hizo la justicia de Dios en él. Pero en este caso había muchos hermanos que quieren añadirle, pues quieren establecer sus propias reglas, sus propios mandamientos de cómo se agrada a Dios y cómo no agradar a Dios, pues. Pero la Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios, pero con fe lo agradas, pues. Y la fe, ¿qué? La fe en su gracia, la fe en su sacrificio una vez y para siempre. ¿Sí? Por ejemplo, aquí en Romanos 10 dice, hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia, dice, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, ¿te fijas? Estos no se han sujetado a la justicia de Dios, ¿no? A la justicia de Dios. O sea, ellos quieren seguir haciendo obras de abstencionismos para hacer y entrar en el cielo, en la vida eterna. No obstante, repito que la obra redentora y la obra que nos justifica es la obra de Jesucristo. Pero también fuimos creados para buenas obras, una nueva creación. Pero en realidad Dios quiere que tú disfrutes ¿cómo te diré? Su justicia, disfrutes su paz, su tranquilidad, su gozo, los beneficios que Dios trajo a nuestras vidas a través de Jesucristo, ¿verdad? Y no andes viviendo en condenación, con aspectos de eso, de abstencionismos, de que comes o que bebes.
Pero aquí dice muy claro, dice, porque yo le doy testimonio de que tienen celo de Dios, o sea, que quieren agradar a Dios, dice, pero no conforme a ciencia. Porque ignorando la justicia de Dios, o sea, ignorando es que no la conocen, ¿sí? Y procurando establecer la suya propia, dice, no se han sujetado a la justicia de Dios. Luego dice, porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. El fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. Nosotros somos la justicia de Dios. Dice que reinarán en vida los que reciben la abundante gracia y el don de la justicia. Van a reinar en vida. Ahí quería llegar yo, pues, porque es el tema que pienso abordar en estos últimos meses o en este espacio de predicación y enseñanza hacia la humanidad. ¿Sí? La abundante gracia y el don de la justicia. Porque eso nos llamó a predicar Dios, a honrar a su Hijo. Dice, honren al Hijo para que no se enoje el Padre. Y honrar al Hijo es honrar su sacrificio. Honrar que a Él lo hicieron pecado para que nosotros fuésemos hecho justicia de Dios. Que el sacrificio fue más que suficiente como para atribuirle algún acto de nosotros para podernos ganar la vida eterna o el cielo. ¿Sí? No, fue el sacrificio de Cristo el que nos llevó y nos dio la vida eterna. Y la justificación y la justicia de Dios. O sea, toda gloria y toda honra es para Él. Pero como dice la Escritura, dice, fíjate, hay quien juzga, dice, y su propia gloria busca, pues. O sea, el que juzga quién está bien y quién está mal y se quiere sentir más grande que todos, o sea, anda viendo los pecados de los demás para sentirse él, ¿no? Más justo de tantos hombres, pero no. Hay quien juzga y su propia gloria busca. Y dijo Jesús, yo no juzgo a nadie, dice, antes honra a mi Padre. O sea, Jesús no vino a juzgar al mundo, o sea, no vino a condenarlo, vino a salvarlo, Jesús vino a obedecer, o sea, obediente hasta la muerte y muerte de cruz, ¿verdad? Vino a ser sacrificado, como dijo, no sea mi voluntad, sino la tuya, Señor. O sea, Él vino a ser sacrificado, Él ya sabía antes de nacer, o sea, antes de nacer a través de María, Él ya sabía que iba a ser sacrificado, crucificado, Él ya sabía lo que iba a padecer en el infierno. Ella sabía que el tercer día iba a resucitar. Ella sabía. Pero ¿qué pasa? Él fue obediente. Entonces nosotros tenemos que ser obedientes y someternos a lo que está escrito, pues. O sea, de que tenemos que honrar al Hijo, honrar el sacrificio, que fue más que suficiente para justificarnos y para darnos la vida eterna. Y no añadirle a ese sacrificio. No añadirle, porque no tienes que añadirle nada, sino ya fue hecho, ya fue pagado el precio por nuestros pecados, enfermedades, ruina, escasez, pobreza, todo eso. Ya fue pagado el precio por ello. No tenemos por qué añadirle nada. Es simplemente, como dice un cantante, no es pagar el precio, es disfrutar el precio, disfrutar lo que Él nos dio. Somos coherederos juntamente con Cristo, lo que Él nos dio. Entonces, no atribuyamos cosas que Dios no quiere que atribuyas. Lo que Dios quiere es que tú le des gracias a Jesús por darnos la vida eterna. Ser agradecido. Es lo único que quiere Dios. Que aceptes el sacrificio completo y vivas en la fe de su sacrificio, en la fe del Hijo de Dios. Eso es lo que quiere Dios de ti y de mí. Amén. Y no sentirte condenado. ¿Verdad? Porque dice la Biblia, ¿quién condenará a los escogidos de Dios? Lo dice, Dios es el que justifica. ¿Sí? Mas Cristo es el que murió. Pero también fue el que resucitó, dice, y está sentado a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. O sea, toda la gloria es de Dios. El Padre y la Madre sembraron a Jesús, sacrificaron a Jesús por nosotros. Y somos aceptos en Jesucristo, en su sacrificio, no en nuestras obras. Dice, no es por obras para que nadie se gloríe, sino es por la gracia. Y la gracia y la verdad vinieron a través de Cristo. O sea, es por Jesucristo que somos aceptos.
no por nuestras obras, sino la obra redentora de Cristo perfecta. Por eso somos aceptos. Dios ve en nosotros el sacrificio de su Hijo. Dice que para esto murió Jesús, para llevar más hijos a la gloria del Padre. Satanás está atado y enmudecido en el nombre de Jesús. No tiene parte ni suerte conmigo, ni con mi familia, ni con mis hijos, ni con nadie de vosotros. Lo que yo te quiero dar a entender es que tenemos que honrar a Jesucristo para que no se enoje el Padre. Siempre. Jesús es el único intermediario entre los hombres, el único camino. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por esa. Tus obras no te van a llevar al cielo. Aunque tú quieras establecer tu propia justicia, tú no vas a ser salvo. Porque la justicia que estableció Dios fue a través de Jesucristo. ¿Qué dice 2 Corintios 5:21? Al que no conoció pecado, por nosotros lo hicieron pecado. Por mí lo hicieron pecado. Por mí lo sacrificaron. Por mí fue crucificado. Por mí fue llevado al infierno 3 días y 3 noches. ¿Sí? Anulando el acta de los decretos que viene en nuestra contra. Y el tercer día lo cita. Por mí. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Darle gracias por haberte sacrificado por mí, Jesucristo. Esa es la mayor honra que tú le puedes dar a Jesús. Ser agradecido. Porque no fue en vano ni en balde lo que Él hizo por nosotros. Por eso adoramos y exaltamos al Señor Jesucristo sobre todas las cosas. Y Él es el Rey de los reyes, el Señor de los señores. Es el Cordero digno de abrir los sellos. O sea, es el Cordero inmolado. O sea, Jesús. El Dios de los dioses. Jesús. Amén. Pero bueno. Vamos a ver aquí acerca de la comida o de la bebida, pues cosas que la misma Biblia te va a explicar, o sea, la misma escritura. Yo te lo voy a leer lo que dice la escritura y vamos a entrar en el tema, pues, para que tú puedas entender más de lo que se está refiriendo Pablo, ¿verdad? Por ejemplo, en 1 Timoteo, capítulo 4, del 1 al 5, dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos, dice, algunos apostatarán de la fe, dice, escuchando, ¿te fijas? Escuchando a espíritus engañadores, a doctrina de demonios, ¿te fijas? Doctrina del diablo, para que veas que existe eso, no creas que son fábulas y farándulas, no, existe, te lo está escribiendo la escritura ya, te lo está advirtiendo, pues, que dice el Espíritu claramente que en los últimos tiempos algunos apostarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrina de demonios, por la hipocresía de mentirosos, dice, que teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán de abstenerse de alimentos que Dios creó, para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. ¿Quién es la verdad? La verdad y la gracia vinieron por medio de Cristo. ¿Quién es la verdad? Jesucristo. El Espíritu es la verdad. El sacrificio de Cristo. La verdad brotó a la tierra. La verdad. La verdad es un evento, es un sacrificio espiritual. 3 días, 3 noches en el infierno. Los padecimientos de Cristo en el infierno. Esa es la verdad. El sacrificio espiritual de Cristo es la verdad. Amén. Y lo dice, porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse, dice, si se toma con acción de gracias. Porque por la palabra de Dios y por la oración es santificada la comida. Es santificado los alimentos por la oración. O sea, cada vez que te sirven un platillo, Señor, te doy gracias por esos alimentos, bendícelos y santifícalos y te los comen. Y ya son santificados por la palabra. Puede estar perdida la comida y tú orar y automáticamente esa comida perdida no te va a hacer absolutamente nada, porque estás orando por ella, la estás santificando. Es muy bueno hacer oración por los alimentos, la verdad. Y cuando Dios te diga no te comas eso, no te comas esto, hazle caso, porque también Dios advierte de las acechanzas del diablo. ¿Sí? Y el avisado ve el mal y se aparta. O sea, si Dios te advierte y te avisa de algo malo o a alguien malo, tú apártate de esa persona, o apártate de esa comida, o apártate de lo que estés bebiendo. Tienes que ser
obedecer al Espíritu Santo, o sea, obedecer, como le dicen, el sexto sentido, pues, ¿verdad? Pero no es el sexto sentido, es el Espíritu Santo que te habla y te dice qué es lo que debes de hacer. Sí, como nos dijo nosotros, dice, escóndete un poquito, dice, mientras pasa la indignación, dice. O sea, y esconderse significa, nuestra vida está escondida ¿en quién? En Cristo. Tienes que aprender a esconder y refugiarte en Jesucristo. En darle gloria a Jesucristo. Dice, a Él correrá el justo y levantado será ¿a quién? A Jesucristo. O sea, no irte al mundo de parranda, no irte allá al libertinaje. ¿Sí? Dice, porque el que se hace amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. No. O sea, Dios quiere que tú te escondas en los brazos de Dios, en Jesucristo. Dice que nadie nos arrebatará de la mano de mi Padre Celestial. Ahí escóndete. Él es tu refugio, tu castillo. A Él busca. Y levantado será y será restaurado, restituido. El Señor va a restituir los años que comió la oruga, el saltón y el revoltón y el langostón. Es como el hijo pródigo que se fue y anduvo comiendo algarrobas allá, dice, y desperdició toda su herencia, pero después volvió a la casa del Padre. ¿Qué pasó? A él corrió el justo y levantado será, y levantado fue y le dio nuevas vestiduras. Le mataron al cordero, dice, más gordos, hicieron fiesta porque ha vuelto el hijo que estaba perdido. Así somos muchas personas que tenemos que volver a Dios. Y Dios nos puso a niños, o sea, nos vistió otra vez, o sea, nos apapacha, nos dice, hijo mío, qué bueno que volviste, te estaba esperando. El que a mí viene, yo no le echo fuera, o sea, Dios no te va a echar fuera, mi hermano. Al contrario, te va a apapachar, te va a ver vestiduras nuevas y te va a decir, vente. Pero tú tienes que volver. Tú tienes que tomar la decisión de volver, de correr, o sea, de buscar. Tú. Amén. Ok. Pasando a esto. Ok. Dice. Fíjate lo que Pablo dice aquí en 1 Corintios capítulo 10 al 14 33. Lo va a explicar bien él. Él lo explica. Yo te lo voy a leer. Pero fíjate lo que dice Pablo a los Corintios. Por tanto, dice, amados míos, huid de la idolatría. Ya sabemos que es la idolatría, ¿no? Como a sensatos hablo, dice. Juzgad vosotros lo que digo. La copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo. El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. ¿Sí? Es como la Santa Cena. Tomad y bebed, dice. Y todas estas veces que haga, dice. No, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Una de estas enseñanzas, yo particularmente vamos a tomar la Santa Cena aquí a través de un video para mostrarte cómo la hacemos nosotros, ¿verdad? Con bases bíblicas y exponiendo qué significa la copa, el vino, la sangre y el pan, el cuerpo, exponiendo eso con versículos bíblicos para que tú puedas entender lo que Dios ha hecho por nosotros. Amén. Un sacrificio total. Dice, siendo uno solo el pan, nosotros con ser muchos somos un cuerpo, dice, pues todos participamos de aquel mismo pan, o sea, de Cristo. Mirad según Israel en la carne, dice, los que comen de los sacrificios no son participantes del altar. ¿Qué digo pues? Que el ídolo es algo, o que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos. Antes digo que los gentiles sacrifican, que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios sacrifican, dice, y no a Dios, a los que sacrifican comida, a los ídolos, a los demonios los sacrifican, dice Pablo. O sea, qué fuerte, pues. ¿Sí? Y antes digo que los gentiles sacrifican, a los demonios sacrifican, y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis participantes con los demonios. O sea, como dice, no participáis de las obras infructuosas de las tinieblas. O sea, tú no participes de eso, dice Pablo. O
está dando consejo. Hey, tú no participes de eso, de los ídolos, de los sacrificados ídolos, no lo hagas. Ok. Y luego dice, no podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios, dice. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. O provocaremos a celos al Señor, dice, somos más fuertes que Él. Dice Pablo, dice, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no todo me edifica, dice. Ninguno busca su propio bien, sino el del otro. De todo lo que se vende en la carnicería, dice, comer, dice, sin preguntar nada por motivos de conciencia, dice. Porque el Señor es la tierra y su plenitud. Dice, ahí te va la otra parte. Dice, si algún incrédulo os invita y queréis ir, y de todo lo que se ponga delante, comed sin preguntar nada por motivos de conciencia. Dice, mas si alguien os dijere, esto fue sacrificado a los ídolos, no lo comáis, dice. Fíjate, no lo comáis, por causa de aquel que lo declaró, y por motivos de conciencia, dice. Porque el Señor es la tierra y su plenitud. La conciencia, dice, la conciencia, digo, no la tuya, sino la del otro, dice. ¿Te fijas? Porque ni conciencia del pecado tenemos, ¿no? Dice, pues, ¿por qué se ha de juzgar mi libertad? Por la conciencia de otro, dice. Y si yo con agradecimiento participo, ¿por qué ha de ser censurado por aquello que doy gracias? Dice. Ahí te va. Si pues coméis, o bebéis, o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Dice, no seáis tropiezo ni a judíos ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios, como también yo en todas las cosas agrado a todos, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos, para que sean salvos. Es decir, muchas veces vas a poder tomarte de vino o un plato de carne de cerdo y todo bien, o sea, te lo tomas, no pasa absolutamente nada. Pero si es de ocasión de tropiezo para otra gente que piensa que es pecado hacer eso, pues dice, no lo haga, dice, por amor a la persona esa. O sea, entre todo grado, o sea, ¿para qué? Y no lo digo por tu conciencia, sino por la conciencia de ellos, porque son débiles en la fe, están apenas aprendiendo, son unos bebés espirituales. A eso se refiere, todavía no son expertos en la palabra de justicia, pues. ¿Sí? Pero tenemos que dividir bien las escrituras. Amén. Por ejemplo, en 1 Timoteo 5:23, fíjate lo que dice Pablo a Timoteo, el evangelista, dice, ya no bebas agua, dice, sino usa un poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades, le dice Pablo, le dice a Timoteo, o sea, usa un poco de vino. Qué curioso que le dice que toma, ¿no? Y la Biblia dice, no os embriaguéis con vino en el cual hay disoluciones. ¿Sí? Embriagar significa emborracharte, desenfreno. O sea, dice, el vino es escarnecedor, o sea, cuando ya pasa a otro nivel, pues. Llega un momento después de otro nivel. Pero dice, una copa de vino es muy saludable para tu cuerpo, dice. ¿Sí? Como dice una persona, ay, no tomas, o sea, pero te tomas como 3 litros de coca, o sea, de soda, de Coca-Cola, o de puro dulce, pues. ¿Me explico? O sea, todo nos es listo, mas no todo nos conviene, o sea, también hay que saber qué comer para bienestar de nuestro cuerpo. Acuérdate, dice, no contamina al hombre lo que entra, sino lo que sale. O sea, no es que sea pecado eso, pues simplemente es que tú tienes que aprender a poder dominar lo que entra por tu boca. ¿Sí? Para que tú puedas discernir lo que está bueno o malo. O sea, me explico. Por eso existen los nutriólogos. Porque dicen proteínas y grasas y esto. O sea, te dan una buena, ¿cómo se dice? Pues una buena receta, algo así para que tú cocines y comas nutritivamente en tu cuerpo y generes pues las fuerzas y todo eso que debes de tener, ¿no? Para si haces ejercicio, X o Y, o cómo manejas el estrés y todas esas cosas, o sea, para todo eso sirve, pues. O sea, te enseñan acerca de la nutrición corporal de los alimentos.
Y también dan ellos, tómate una botella, una botella de vino, ¿no? una copita de vino, pues después de cenar para que se relajen tus intestinos y tu cerebro y duermas a gusto y esto, otro. Algunos se toman una cerveza, algunos se toman, algunos dicen, hey, no comas pesado en las noches, o no comas cerdo en las noches, o sea, X o Y, pues, pero no tiene nada que ver el reino de Dios con los alimentos, con lo que entra en tu boca, no tiene nada que ver, simplemente es por cuestión de raciocinio, ahorita te voy a entender con cuestión de inteligencia, con cuestión de entendimiento, pero nada que ver con lo que establece la justicia de Dios, el pecado o no pecado, o sea, o la justicia o no justicia. O sea, la vida eterna, pues vaya, mira, ahí te voy a decir aquí Pablo, mira. Pablo a los Colosenses capítulo 2 del 13 al 23 dice, y a vosotros, dice, estando muertos en pecados y en la circuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándonos todos los pecados. ¿Te fijas? Nos dio vida juntamente con él, perdonándonos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra vosotros, que era contraria, quitándola en medio y clavándola en la cruz, despojando los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Dice, por tanto, dice, nadie nos juzgue en comida o en bebida, o en cuanto días de fiesta, luna nueva o días de reposo, dice, todo lo cual es sombra de lo que había de venir, pero el cuerpo es de Cristo, dice, nadie nos prive de vuestro premio, dice, afectando humildad, culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no han visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal y no haciéndose de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el conocimiento que da Dios. Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué? Dice, ¿por qué? Como si vivieses en el mundo, os sometéis a preceptos tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques en conformidad a mandamientos y doctrina de hombre, no dice de Dios, doctrina de hombre, dice. A Timoteo le dijeron doctrina de demonios, dice, ¿no? Cosas que todos se destruyen con el uso, dice. Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario. Si cierta, como te dije, ¿no? Por tu propio bien, pues inteligentemente comes, ¿verdad? Inteligentemente bebes por beneficio corporal del cuerpo del templo de Dios. Lo dice, tales cosas tienen la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trato con el cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Ahí tenemos mucho que hablar, apetitos de la carne. Dice andar en el espíritu y no proveáis para los deseos de la carne. O sea, la carne simboliza muchos hechos, que luego te hablaré de ello, pues de cómo andar en el espíritu y no proveerle los deseos de la carne. Yo, para mí, y lo creo con todo mi corazón, o sea, mucha gente se abstiene de alimentos. Ay, voy a ayunar, que no voy a comer absolutamente nada de alimentos de aquí a las 3 de la tarde, o un ayuno completo. Y yo digo, ¿de qué le sirve? Es que no le damos de comer a la carne para andar en el espíritu. Hey, dice aquí, no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. O sea, no tiene nada que ver eso, pues. El verdadero ayuno es abstenerse de darle alimento a los deseos carnales. Ese es el verdadero ayuno. Dejar de murmurar, ese es el verdadero ayuno. Dejar de fornicar, ese es el verdadero ayuno. Dejar las contiendas, ese es el verdadero ayuno. Andar en amor, ese es el verdadero ayuno para mí y para Dios. Andar en el espíritu, pues. Amén. Ese es el verdadero ayuno. Y andar en el Espíritu significa estar conectado con la presencia de Dios. Estar lleno del Espíritu Santo. Ahí donde escuchas la palabra eres más sensible a la voz de Dios, del Espíritu Santo, de Jesucristo. Eres más sensible. Y Él puede ser guiado más fácil a la verdad y a la justicia. ¿Me explico?
Así es. Bueno, aquí en Romanos 14, del 1 al 15 dice, fíjate lo que dice. Pablo a los romanos le dice, recibir al débil en la fe. O sea, una persona que apenas va creciendo en el Evangelio, ya nació de nuevo. Este es un proceso de renovación del entendimiento, como decía en Romanos 12:2, para que conozcáis la buena voluntad de Dios, la agradable y la perfecta. O sea, tú transformando tu conocimiento vas a ir creciendo en fe, vas a ir creciendo. Dice que la fe crece por la palabra, la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. O sea, vas creciendo en fe, vas creciendo en fe. Es un proceso, pues por eso el justo dice, es como la luz de la aurora, dice que va en aumento, pues, hasta que hace un nuevo amanecer. Es un proceso la vida de un cristiano. Todos nacimos siendo pequeños y crecimos y vamos creciendo y vamos creciendo y vamos creciendo hasta llegar a ser ancianos. Pero es un proceso, pues. Es un proceso. Ya no le puedes pedir a un niño espiritual que vaya y saque demonios, porque no tiene ni la capacidad, ni el conocimiento, ni la autoridad. O sea, la mejor autoridad tiene porque tiene el Espíritu de Cristo, pero me refiero yo que en el aspecto de que tiene que haber un conocimiento, tiene que haber el conocimiento sobre la autoridad. O sea, es un proceso, pues. No le puedes dar el trabajo o la labor de un adulto a un niño. Por eso Pablo le dijo a Timoteo, hey, no impongas las manos con ligereza, le dijo. No, o sea, ¿por qué? Porque también tienes que ver que den fruto las personas para poder ellos ser enviados y ponerlos sobre personas y cosas así, y también enviarlos de diáconos y cosas así. Hay muchas cosas que debes de hacer. No cualquiera, pues. Entonces Dios es un Dios de orden también, pues. ¿Me explico? Y tenemos que aprender a ese Dios de orden también. No quererlo hacer a nuestra manera, no. Aquí está la manera de Dios, mira, ya está escrita, ya está establecida, ya el Espíritu Santo se plasmó. Podemos conocer la multiforme sabiduría de Dios, pero te digo, es un proceso. A eso que causa contienda se le llama, a lo que causa contienda, que son pleitos entre hermanos que andan en la carne, pues, o sea, esos son todavía unos bebés espirituales, pues. Es como, o sea, todavía no han crecido, no han madurado lo suficiente. Es un proceso, mi hermano. Es un proceso. Y aquí te lo dice muy bien, dice, recibid al débil en la fe, dice, pero no para contender sobre opiniones, dice, porque uno cree que se ha de comer de todo, dice, ¿te fijas? Otro que es débil, come legumbres. Vamos ahí. Dice que a Jesús se le llamó comedor y bebedor de vino a Jesús. Y Juan no comía ni bebía. Juan el Bautista. Y luego dice, les tocamos flauta y no bailaron. Nos endechamos y tampoco se endecharon. O sea, no es porque ni coman o dejen de comer, pues, sino por la justicia de Dios. O sea, tú debes de seguir a Jesucristo, recibir a Jesucristo, porque le estás creyendo a Él completamente. Porque te das cuenta de que en este mundo va a haber gente que sí va a seguir a Cristo y gente que no va a seguir a Cristo. La Biblia dice, no es de todos la fe, o sea, por todos murió, pero no todos, no todos le siguen, pues. O sea, hay otra gente que prefiere vivir en las tinieblas, prefiere vivir en la carne, prefiere vivir en la embriaguez, en la fornicación, en la adulterio, prefiere vivir en la hechicería, en la brujería, prefiere vivir en el mundo de las tinieblas que vivir en el mundo de la fe de Cristo, pues. Prefieren, pues, pero ¿qué podemos hacer? Tú solamente háblales de Jesús y la gente, el Espíritu Santo va a tratar con ellos y a ver si ellos deciden recibirlo o no recibirlo, mi hermano. Porque también el Espíritu Santo es el que da testimonio en nuestro espíritu y redarguye el pecado de la gente. Y déjame decirte que a mucha gente se le ha hablado de Jesucristo y mucha gente ha recibido al Señor, ¿sí? Y mucha gente se le ha hablado a Jesucristo y mucha gente, ahorita no, joven, ahorita no tengo tiempo. Como el Señor que invita a las bodas, ¿te acuerdas? Las bodas.
Y ahorita no tengo tiempo. Dice, no tiene, ok, invita a toda la demás gente. Dice. Y es así ahorita. Dice. Los últimos serán primero y los postreros. O sea, quiero decirte, mi hermano, que si eres buscado por Jesús, aférrate. Muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. O sea, tú aférrate a Jesucristo y no desfallezcas. O sea, no fluctúes. Sigue buscando de Jesús. Bueno, dice, recibir al débil en la fe, dice, pero no para contender sobre opiniones, porque uno cree que se ha de comer de todo. Otro dice que es débil, come legumbres. Dice, el que come no menosprecia al que no come, dice, y el que no come no juzga al que come, dice, porque Dios lo ha recibido. ¿Te fijas? Tú, dice, ¿quién eres que juzgas al criado ajeno? O sea, para su Señor está firme, está en pie o cae, pero estará firme porque poderoso es el Señor para hacerlo estar firme. O sea, tú no juzgues, tú déjalo, o sea, déjalo crecer en el Señor. Va a llegar el momento en que va a llegar a un adulto espiritual y va a llegar a ser anciano. O sea, es un proceso, pero déjame que yo trate con él, dice Jesús. Pues uno hace diferencia entre el día y día, dice, otro juzga igual todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. El que hace caso del día lo hace para el Señor, y el que no hace caso del día para el Señor lo hace. El que come para el Señor come, pues da gracias a Dios, y el que no come para el Señor no come y da gracias a Dios. Porque ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Pues si vivimos, dice, para el Señor vivimos. Y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o muramos, del Señor somos. Porque Cristo para esto murió y resucitó, dice, y volvió a vivir, para ser Señor así de los muertos como de los que viven. Pero tú, dice, que juzgas a tu hermano, o tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Dice, porque todos, dice, tú digas, ahí te va, porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. ¿Qué quiere decir? Tú déjalo ser, no te metas, o sea, Él va a comparecer ante el tribunal de Cristo. Yo también voy a comparecer ante el tribunal de Cristo, todos. ¿Te fijas? Pero recibir al débil en la fe, pues. Y no lo juzgues, al contrario, ayúdalo. O al final de cuentas, a lo mejor uno está más maduro que otro, y pues espero que me apoye, que me eche la mano. ¿Me explico? Me dé palabras de aliento, me edifique. Al igual así, pues uno para otros, unos con otros, pues edificándonos unos a otros. Sí, porque el Señor somos, pues tanto el débil como el fuerte, o como el fuerte, o como el débil, o como el fuerte. ¿Sabes cómo? O sea, a lo mejor yo soy el débil en alguien que ya tiene muchos años en el Evangelio, o bien mucho conocimiento, o es un anciano, pero a lo mejor yo soy el anciano en un débil. O sea, me explico, o sea, es un proceso, pues, y tenemos que recibirnos unos a otros, pues. Sí, no desecharnos unos a otros, no, tenemos que recibirnos unos a otros. Y lo dice, porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo, porque escrito está, dice, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla, y toda lengua confesará a Dios. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Así que dice, ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidir no poner tropiezo, dice, u ocasión de caer al hermano. Yo sé, dice, confío en el Señor Jesús, que nada es inmundo en sí mismo, dice, mas para el que piensa que es algo inmundo, dice, para él lo es. Dice, pero si por causa de la comida tu hermano es contristado, ya no andas conforme al amor. Dice, no hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia. Te va. No hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió, porque el reino de Dios no es comida ni bebida. O sea, no es un abstencionismo, ni comida ni bebida, sino justicia. O sea, el sacrificio de Cristo, paz y gozo en el Espíritu Santo, porque el que en esto sirve a Cristo agrada a Dios y es aprobado por los hombres. Así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. Dice, no destruye la obra de Dios por causa de la comida o la bebida. Todas las cosas a la verdad son limpias, pero es malo que el hombre haga tropezar a otros con lo que come. Bueno, dice, bueno es no comer carne ni beber vino, dice, ni nada en que tu hermano tropiece o se ofenda o se debilite, dice. Ahí te va. ¿Tienes tu fe? Tiénla para contigo, dice.
delante de Dios. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba, pero el que duda sobre lo que come es condenado, porque no lo hace con fe, y por lo que no proviene de fe es pecado. ¿Te fijas? O sea, tienes que aprender que si tienes fe, tenla para contigo. Tú, a lo mejor tú ya eres maduro, pues tú ya tienes un conocimiento muy vasto en cuanto a la justicia, en cuanto a la gloria de Dios, en cuanto al sacrificio de Cristo. Ese rollo, tú sabes que no concierne en comida y bebida, pero hay otro que apenas va empezando, pues. ¿Me explico? Entonces dice, hey, tienes tu fe, tenla para contigo y para con Dios, pero tu hermano no lo vas a tropezar, espérate tantito que crezca, él ya solo se va a dar cuenta, pues. ¿Me explico? Ella solo se va a dar cuenta. Y va a crecer, y va a crecer, y va a crecer. A su tiempo, pues deja que si está de pie, para el Señor está de pie, pues. Si estoy de pie, para el Señor estoy de pie. O sea, me explico. O sea, tienes tú que aprender a tener compasión, empatía, pues, para los niños espirituales, y tanto que nosotros también tengan empatía de nosotros también. Estamos en un proceso de crecimiento. Hasta que Cristo venga, seremos transformados en un cuerpo perfecto y un conocimiento ya vasto y perfecto, ¿no? Gracias a Dios. Pero tenemos que seguir buscando de Jesús. Dice en Marcos 16, Marcos capítulo 16, versículo 16 al 18, dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere, dice, el que no creyere en Cristo será condenado, o sea, se va a ir al infierno. Y estas señales seguirán a los que creen. O sea, los que creen en mi nombre, dice, echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, o sea, hablarán en el Espíritu, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosas mortíferas, dice, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. ¿Te fijas? Estas promesas de echar fuera demonios, de que si llegas a tomar veneno, no te va a hacer daño, o sea, y si pones las manos en los enfermos, van a sanar. Estas promesas o estas palabras, declaraciones de Dios, son para los que creen en su nombre, para los creyentes, pues. O sea, tú quieres ver a un creyente, ese creyente va a andar haciendo obras. Como dijo, teniendo un mismo espíritu de fe, creí, por lo cual hablé. También creí, por lo cual actué. ¿Quieres ver a un creyente? Es una persona que se le lleva orando por los enfermos. ¿Quieres ver a un creyente? Es una persona que está dadivosa, dando amor, dando cariño, comprensión, dando libertad, levantando al caído. ¿Quieres ver a un creyente? Esas son las buenas obras de justicia. Fuimos creados para esas obras. ¿Sí? No porque esas obras me van a salvar, no. Fuimos creados, ya salvos, para hacer esas obras. Para amar al enemigo, para bendecir al que te maldice. Para eso fuiste creado. O sea, tú ya eres hijo de Dios, no eres hijo del mundo, eres hijo de Dios. Bueno, en Isaías 32, 17, un versículo que me gusta mucho, dice, el efecto de la justicia será paz, y la labor de la justicia reposo y seguridad para siempre. Mi pueblo habitará en morada de paz, en habitaciones seguras y en recreos de reposo. Recíbelo, mi hermano, recibe la paz, recibe el reposo y la seguridad. Ese es el efecto de la justicia, ese es el efecto del sacrificio de Cristo. Lo recibo, amén. Gloria a Dios, mi hermano. Entonces, vamos caminando, vamos corriendo la carrera de la fe, vamos para adelante y ánimo. Dios les bendice, mis hermanos, y entonces ya terminamos esta enseñanza y nos vemos con el favor de Dios el domingo.